En un hermoso paraje de la región centro-oeste de Puerto Rico se encuentra uno de los ciudadanos indígenas más intrigantes de las Antillas. En el barrio Caguana del municipio de Utuado yacen los vestigios de un importante asentamiento indígena precolombino. En la actualidad, este lugar se conoce como el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. El Centro Ceremonial Indígena de Caguana perteneció a las culturas denominadas por la arqueología como Pretaína y Taína. Se estima que los pretaínos habitaron la isla entre los años 600 al 1200 después de Cristo, mientras los taínos, que fue el grupo cultural que encontró Cristóbal Colón cuando descubrió Puerto Rico, poblaron la isla entre los años 1200 al 1500 después de Cristo. Los arqueólogos concluyen que Caguana tuvo su clímax durante el periodo taíno. Sabemos, por las crónicas de la colonización de Puerto Rico, que los taínos vivían en aldeas que ellos llamaban chicayetes, localizadas cerca de la costa o junto a ríos. Sus residencias, llamadas bohíos, eran estructuras de forma circular hechas de paja. Los taínos fueron diestros artesanos. La excelencia de sus trabajos demuestra el desarrollo artístico y religioso que habían alcanzado. Prueba de esto son los enigmáticos aros de piedras labradas de 3 puntas llamados comúnmente semillas. Adornos corporales y amuletos hechos en concha, semillas y piedras pequeñas. Y las diferentes vasijas en cerámica que elaboraron con diseños incisos. El florecimiento de la cultura taína se puede apreciar en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Allí quedan vestigios de 13 bateles de diferentes formas y tamaños. Los bateles o plazas ceremoniales son planicies cuadrangulares o redondas hechas de hileras o calzadas de piedras. Se infiere que estos bateles tenían múltiples usos, entre ellos la celebración de actividades religiosas, sociales, deportivas o comerciales. En ninguna parte de las Antillas los taínos construyeron un complejo de bateles con las particularidades que tiene el de Caguana. Estudiando los restos culturales y el entorno geográfico o paisaje sagrado de Caguana, podemos reconstruir la historia, la vida y las costumbres del pueblo que una vez habitó este lugar. El valor arqueológico de Caguana fue estudiado por primera vez en 1915. El arqueólogo estadounidense John Alden Mason, en compañía de varios colegas, visitó la isla con el propósito inicial de estudiar el español en el folclore de Puerto Rico. Mason y su colega Robert Aiken se trasladaron a Caguana para estudiar lo que ellos consideraron un yacimiento arqueológico impresionante. El 2 de junio de 1915, los arqueólogos
incluyó la ubicación de las piedras y monolitos. Los arqueólogos encontraron 13 bateles en mal estado. En el batel de mayor tamaño hallaron monolitos de más de 6 pies de alto y de un peso aproximado de 1 tonelada. También encontraron calzadas de piedra. En el batel de mayor longitud encontraron monolitos de piedra caliza con más de 9 pies de alto. En un batel de forma semicircular, Mason pensó que se hacían las ceremonias religiosas más importantes. Mason y Aiken descubrieron enterrados 18 troncos de madera de 2 o 3 pies de diámetro. Estos postes parecen ser los restos de varias estructuras de madera construidas por los pobladores de Carvalho. Los trabajos concluyeron 6 meses después, el 11 de diciembre de 1915. Mason afirmó que Carvalho debió pertenecer a un cacique con mucho poder y que el lugar fue centro de ceremonias de un gran poder. Por la complejidad de las estructuras, dedujo que se encontraba ante el centro ceremonial indígena más importante de la cultura taína en las Antillas. Según su teoría, el yacimiento fue destruido por los españoles al principio de la colonización. El primer puertorriqueño en destacar la importancia arqueológica de Caguana fue el arqueólogo Ricardo Alegría. Desde que fundé el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Etnológicas de la Universidad de Puerto Rico, tenía especial interés en reexcavar las plazas de juego de pelota que había excavado John Alden Mason hacia principios del siglo de 1914, de manera que en 1949 fui allí para excavarla, excavé todas las plazas que él había encontrado desde 1914 y también descubrí otras plazas que él no había localizado. En el curso de las excavaciones descubrí varios postes de madera de las casas del centro que pudo haber extraído en el lugar, y gracias a esa madera hemos podido establecer la fecha del año 1200 después de Cristo. Quiere decir que el lugar había sido construido muchos siglos antes del descubrimiento de América, y yo pienso que había sido abandonado para el momento en que ya se inició la colonización. Durante el curso de las excavaciones descubrimos algunas piedras con petrolífero, pero temiendo que le pasara lo que le había pasado a otras que ya existían y estaban descubiertas, volvieron a ponerse como estaban, caídas, encerradas y cubiertas con tierra. Antes de terminar las excavaciones, cubrimos todo el lugar con tierra como se la había encontrado cuando llegué al mismo, pensando que quizás más tarde iba a tener los fondos para adquirir las tierras y convertir aquello en un parque nacional. Años más tarde, en 1955, el gobierno de Puerto Rico creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El doctor Ricardo Alegría fue el primer director ejecutivo de dicha agencia. Preocupado por el deterioro y el saqueo que estaba sufriendo Caguana, obtuvo $10,000 de la legislatura para expropiar dichos terrenos a nombre del instituto. Dado que el lugar se utilizó para la agricultura, los bateles estaban en muy mal estado por causa del ganado con bueyes. Con el propósito de convertir el lugar en parque público, Alegría formó un equipo de trabajo para reconstruir los bateles de Caguana. La coordinación de dichos trabajos se encomendó al profesor Héctor Motra. En el 1964, el doctor Ricardo Alegría, director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, me encargó la reconstrucción del sitio arqueológico de Caguana. Se contrató la labor de alrededor de 18 obreros. Se hizo la reconstrucción lo más fiel posible, de acuerdo a la evidencia y todas las piezas encontradas. Algunos de los enormes bloques de granito que se encontraban en el suelo fueron levantados por Caruso durante el tiempo. Otras que aparecieron por
complementado con la siembra de vegetación autóctona realizada por el señor Walter Murayes. Básicamente nos dedicamos a reconstruir, si la evidencia encontrada era suficiente, aquella estructura que encontraban duda en cuanto a la forma que tenía originalmente, se dejaron tal como se encontraba. Estoy satisfecho con el trabajo que hicimos, porque fue resultado del recorte con que tratamos lo que entendíamos que fue el plan original de este lugar. El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha iniciado la operación de restauración del Centro Ceremonial Indígena, con el propósito de convertirlo en un parque público dedicado a dar a conocer la cultura de nuestros favoritos. El Centro Ceremonial Indígena está situado en el barrio Caguana, en el kilómetro 12, kilómetro 3, la carretera que conecta a Utuado con Lara. Este lugar está considerado por los arqueólogos como el más importante sitio arqueológico del área antillana y el único que cuenta con ejemplos de la primitiva ingeniería indígena. El profesor Ricardo Alegría, director del Instituto de Cultura y conocido arqueólogo, es el descubridor de gran parte de este sitio arqueológico, que consiste de una serie de plazas y calzadas de piedra, donde los indios taínos de Puerto Rico jugaban a la pelota y celebraban elaboradas ceremonias religiosas. La restauración del centro es un proyecto del Instituto de Cultura puertorriqueño. El 29 de mayo de 1965 se inauguró el Parque Ceremonial Indígena de Caguana. Fue la primera vez que en Puerto Rico un yacimiento arqueológico indígena se constituyó en monumento nacional. Una de las particularidades de Caguana es su ubicación en la zona kárstica de Puerto Rico. Esta zona se caracteriza por la formación de cerros de piedra caliza en forma cónica, conocidos como mogotes. El lugar fue escogido por los taínos por ser casi una planicie, ideal para construir bateres o viviendas. Bienvenidos al Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Mi nombre es Fermín Candelario y soy guía del Instituto de Cultura y quien nos va a llevar a través del recorrido aquí en el área arqueológica. Así que sigan. No existe referencia alguna de que este lugar fuera llamado Caguana por los taínos. Sin embargo, presumimos que sí, como es el caso de otros barrios y pueblos de Puerto Rico, donde por tradición oral se sigue utilizando el nombre que los indios se dieron al lugar. Tampoco existe documentación histórica sobre el significado del vocablo Caguana. Podemos interpretar, además del análisis etimológico de vocablos indígenas, que Caguana tiene el vocablo Cagua, que significa cabeza, y Na, que significa diminutivo. En otras palabras, Caguana es un centro de poder ubicado en un lugar pequeño. También la palabra Caguana se acerca a la palabra Caguama, que es el nombre dado a una especie de tortuga marina. Esta plaza específicamente, una de las primeras plazas que excavó Leonardo en 1915 en su investigación que culminó con el hallazgo del Centro Ceremonial Indígena Caguana en Utuado. Específicamente esta plaza es la que los arqueólogos piensan que llevaba a cabo una de las ceremonias más importantes, que era el juego de la pelota.
El juego consistía en mantener en el aire una pelota hecha de raíces de árboles. Los jugadores formaban dos equipos con igual número de participantes. Como norma, solo podían golpear la pelota con los hombros, caderas, cabeza, rodillas, codos, pero nunca con la mano. Si la pelota tocaba el suelo o se salía del borde de la plaza, perdía puntos el equipo que permitiese eso. Podían jugar hombres contra hombres, mujeres contra mujeres o entre ambos géneros. Era común hacer apuestas entre jugadores y espectadores. El juego de pelota que practicaban nuestros indios era muy dinámico y requería de mucha actividad de sus participantes. Al oeste del parque se encuentran tres mogotes que la gente conoce como la montaña del centro. Cuando entramos a este centro ceremonial, lo primero que domina el paisaje sagrado es esta montaña que parece un serie de puntas gigantescas. Además, esta montaña tiene una cueva en su carrera. Sabemos por los cronistas que los tenientes de punta se enterraban en los troncos de la grasa y que estaban asociados a su dios benéfico, el Yocapuca Guama. Es dado pensar que los indios de todos los alrededores de de otras siglas iban en peregrinación a esta montaña con esta cueva sagrada para beber incienso, fuego sagrado y rendirle culto a Yicabú, dios benéfico de la agricultura. Específicamente, la plaza en la cual estamos ahora es lo que los geólogos consideran la plaza principal de Caguana, por tres razones básicas. Número uno, la plaza más grande, número dos, está en el centro, y número tres, es la que tiene la mayor cantidad y calidad de petroglifos del área. Esta hilera, que es la hilera este de la plaza oeste, de la plaza principal, pues es la que tiene aproximadamente tamaños representando distintas figuras. Los arqueólogos estiman que esta es la plaza principal de Caguana, por ende también piensa que era donde se hacían las actividades más importantes que ellos denominaban como paredes. El arreglo o arreglo era una actividad social compuesta de danza, música y canto en las que participaba todo el pueblo. Estas fiestas se iniciaban por puro placer. Para dar a sus dioses, celebrar la victoria de una batalla, la boda en honor del cacique, el nacimiento de un hijo, una buena cosecha por casa o pesca extraordinaria. En sus cantares se narraban historias pasadas para que no se olvidasen. Los taínos se divertían tanto en estas fiestas que a veces duraban más de 2 días. Uno de los estudios más reveladores realizados en Caguana fue el proyecto de arqueoastronomía. La arqueoastronomía es la ciencia que estudia la orientación intencional de las construcciones de las antiguas sociedades hacia el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas o las constelaciones. En el caso de Caguana, estudia la orientación astronómica de las hileras y calzadas formadas por piedras a la salida y puesta del Sol durante el inicio de las 4 estaciones del año, o lo que conocemos como los solsticios y equinoccios y a las estrellas. El primero que estudió las orientaciones astronómicas de estructuras indígenas de Puerto Rico fue el arqueólogo Osvaldo García Goico. Tanto la arqueología como el ADN mitocondrial coinciden en indicar que ha habido varias migraciones adaptativas. La primera, muy antigua, corresponde al área que nosotros conocemos como Mesoamérica. La segunda, al área que conocemos como Venezuela. En Mesoamérica, las plantas de pelota estaban orientadas astronómicamente y en su micología, como en el Popol Vuh, el Sol, la Luna
jeroglíficos donde probablemente se realizaba el arreglo. La segunda, una plaza muy larga, orientada hacia el norte, donde probablemente se celebraba el duelo de pelota. El resto de las estructuras probablemente estaban orientadas astronómicamente y asociadas a eventos socioculturales que realizaban los taínos. Para corroborar sus teorías, el doctor García Coico formó un equipo multidisciplinario de técnicos. Los trabajos de investigación se realizaron entre los años 1991 al 2000 con la colaboración de Producciones Oasis y el Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos. El enlace entre la Agencia Federal y los trabajos de campo fue la del doctor Ramón Carrasquillo. Mi participación en el proyecto de astronomía fue la realización de la adimensura en el enlace entre la arqueología y la astronomía. Para esto realizamos una serie de estudios que fueron tanto en la oficina como en el campo. Con la ayuda del personal del Servicio Geológico Federal y los miembros de la Sociedad Geológica de Puerto Rico, logramos hacer una serie de estudios geológicos. Para validar los resultados del proyecto de arqueoastronomía, fue necesario realizar una serie de estudios complementarios. Estos estudios consistieron en tomar nuevas medidas de los baterías de Caguana con instrumentos de agrimensura para compararlos con los mapas realizados en diferentes fechas, digitalizar y comparar los mapas de Caguana realizados en distintos años para buscar diferencias en orientación o topografía, analizar los cambios topográficos ocurridos en Caguana utilizando fotografías aéreas de 1936 hasta el presente, y obtener por medio de un sistema de posición global o GPS las coordenadas geográficas de los papeles con el fin de buscar las alineaciones astronómicas de las hileras de tiempo. El proyecto de arqueoastronomía encontró las siguientes orientaciones al Sol y algunas estrellas. El batey redondo sugiere un tipo de calendario solar. La sombra del monolito más alto parece señalar hacia la piedra del centro. ¿Podría interpretarse esto como el inicio del año para los pobladores de Caguana? En los equinoccios de primavera y otoño, vemos como la sombra toma un ángulo de 90 grados con relación a la piedra central. Tal parece que divide el batey en dos, como los equinoccios también dividen el día y la noche en tiempos iguales. En el solsticio de invierno, la sombra parece señalar la montaña del centro. Esto confirma que los taínos tenían un calendario de año solar y lo relevante que era la montaña para el centro ceremonial. Las orientaciones a estrellas encontradas en Caguana son similares a las observadas y documentadas en estructuras de otras sociedades antiguas contemporáneas a los taínos. A finales de mayo, un batey localizado en el área este del yacimiento señala hacia el oeste la puesta del cúmulo de estrellas conocidas como las Pléyades. Los taínos y los indios caribes podrían asociar estas estrellas con el inicio de la temporada de lluvias que se extiende todo el verano hasta el otoño. Una solitaria calzada de piedras orientadas
del río señala hacia el este la salida a principios de junio y hacia el oeste la puesta para comienzos de diciembre de la constelación de Orión. Los indios antillanos conocían este grupo de estrellas con el nombre de Mabuye y lo asociaban con la época de Orión. La hilera de monolitos con petroglifos del papel principal nos señala hacia el norte durante todo el año la ubicación nocturna de Polaris o la estrella polar. Esta estrella, vista desde la perspectiva terrestre, parece estar en el centro del firmamento donde las demás estrellas giran a su alrededor. La misma servía de guía a los taínos para navegar de noche por los mares. Para una estructura indígena con casicazgos estratificados, podemos teorizar que las orientaciones astronómicas podrían servir para predecir la temporada de huracanes, la época de sequía, la época de lluvias y otra serie de eventos que pudieran estar relacionados con sus faenas agrícolas. Así, el cacique podía predecir todos estos eventos y colocarse en la hilera o plaza que estuviera orientada astronómicamente mientras el sol salía detrás de su corona de plumas y él podía demostrarle a su pueblo su dominio sobre los astros, su ascendencia divina. Nosotros pudiéramos hablar de las distintas teorías que tiene cada arqueólogo sobre lo que es Caguán. Inclusive, ha habido arqueólogos que tienen tres teorías de Caguán. Los estudios realizados por diferentes arqueólogos nos ayudan a entender mejor la multifuncionalidad de Caguán. Podemos concluir que Caguán es un lugar donde se llevaron a cabo ceremonias religiosas, actividades deportivas, producción artesanal, intercambio comercial y observaciones astronómicas. También se puede teorizar que Caguana fue el núcleo de un gran poblado que habitó en esta región y posiblemente fue de los últimos en desaparecer bajo la colonización española. Sin embargo, todavía existen muchas interrogantes. Debe continuarse la búsqueda de nuevos datos que ayuden a descifrar los enigmas que oculta este lugar. Al visitar Caguán, es necesario reflexionar sobre los antepasados taínos. La labor de preservar y divulgar este lugar es responsabilidad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por eso, afirmamos con orgullo que Caguán es nuestro más grande